si quieres, mátame, Dios. Sí. O sea, en pocas palabras le está diciendo, mátame porque estoy cansado. ¿El cristiano tiene derecho a sufrir? ¿Será que puede sufrir el creyente? ¿O deberíamos de vivir en una especie de utopía donde todo es bello, donde todo es tranquilo? Le toca sufrir. Mostrar vulnerabilidad es exponer ciertas áreas de tu vida que son sensibles, que merecen cierto cuidado y atención. Lo que nos va a ayudar a salir de ahí son las verdades de Dios. Sí. Porque a veces la gente viene, ¿verdad? Y empieza a contárselo a todos, esperando que alguien le diga lo que quiere escuchar. Sí. ¿No? Sí, es que es una estación, o sea, agradable para ellos. Sí. O sea, es una estación agradable. O sea, tener autolástima, vivir con autolástima es como tener la atención de gente y en cierto sentido es agradable. Una pregunta, ¿creen que la parte de la vulnerabilidad tiene que ver con la personalidad? ¡Hey amigos! Sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Dialéctica Podcast. Dialéctica Podcast, episodio número 42, vulnerabilidad. 42. Buenísimo. Amigos, ¿cómo estamos? Artur Delgado, ¿cómo estás? Bien. No marches. Interesante el tema. 42 42 episodios, episodios me acuerdo. juntos. Wow. Es que han pasado muchas cosas. Muchas Sí. cosas. No, neta. No, sí, ¿En sí, serio? sí. Sí. Pero estás bien. Gracias a Dios. ¿Contento? Al momento bien. Muy bien. ¿Vas a ser papá? Sí. Sí, eso es muy bueno. Sí. Muy bien, felicidades. Dios te bendiga. Amigo Luis Serna, ¿cómo estás? Me encantan tus sorpresas, George. Me encantan tus sorpresas. Ya todos lo sabían. Sí. Sí, no, Sí, claro, ¿no? claro. Este es el momento más tenso del podcast siempre, el inicio, porque no sabes con qué pregunta George te va a abordar. Sí. Puede ser un saludo o puede ser una revelación íntima de tu vida. Nah, ya todos sabían. No, todos sabían. Felicidades, amigo. Gracias. Ok. ¿Cómo estás? Bien. Temeroso, ¿no? Temeroso de la Temeroso. Pues bien. Temeroso. No, dímelo tú. Sí, No sé, bien, pero bien. tú- ¿Qué más sigue? Muy bien, listo. La parte filosófica del podcast. Me gustaría, pero... Tú haces profundo esto. No, Cristian es el profundo con sus Sí, episodios. Luis. Hablemos... No, pero tus preguntas son Qué modestos. lo mejor. Sí, qué sí. modestos. Wow. Amigo Cris Carreón, ¿cómo estás? Muy bien, animado. Qué- Gozoso, alegre. Qué bonita playera, hermano. Ah, Me cuando encantó. gustes. Desde que te la vi dije, wow. Cuando gustes, hermano. Cuando La gustes. misma. Es negra, no, esa es más ancha. La tuya es gris, ¿no, George? No, Más Es que... no, es Oye, negra. ¿vas a ser papá? Sí, voy a ser papá. Ah, bien. ¿vas Oye, a ser pero papá? ¿más ancho en qué sentido? Es oversize. Oversize. Ok. Oversize. Sí. Ah, no me estás diciendo gordo. Versace. No, es oversize. Es Versace. más grande. Fíjate que a mí nunca me gustaron. No, pero está chida. Versace. Se ve chida. Es Felicidades. cómodo, es cómodo. Es que Es este nuevo muy formato cómodo. de dialéctica Deberías podcast- probarlo. Dialéctica oversize. No me gusta tanto, ¿sabes? No me gusta, o sea, me gusta mucho la playera negra. Inténtalo. Pero no me gusta tanto. Mídetela. Ahora, yo creo que hay personas a las que se le ve bien. Y a Cris Carreón es una de esas personas a las que se les ve muy bien el oversize. De la moda lo que te acomoda, dijo. Sí. Oye, cuando hablábamos acerca Y de... si no te acomoda, no te lo No pongas. te lo pongas. Sí. Sí, se ve bien en el maniquí, pero a lo mejor a ti no se te ve bien. No te Es pongas terrible. la camisita de jaguar, esa no te la A mí me pongas. gusta mucho eso, pero... Sí. No, no te ¿Por qué creas, no te lo has güey. puesto ya? Porque he optado por outfits negros Ok. para simplificar la vida, la vestimenta. Yo he ido al último, bueno, no últimamente, pero a una tienda como Bershka y así, y siento que ya tienen como que pura ropa para como adolescentes. Ya como que Sí, ninguna ropa me... Sí. Sí, me no, acomoda. sí. Más esa tienda de Bershka, ¿no? Sí. Sí, ¿va? Sí. Es que sí. Pero te verías bien. Bueno, no sé, por eso no... Bien joven. No, chavorruco, ya estoy entrando en la etapa del chavorruques. Es que yo creo que Ay, Dios tenemos que guardar como una línea, ¿no? Ni tan conservador, pero tampoco tan... Ya eso es muy de dones, ¿no? Pensar en tampoco tan atrevidos. Ay, no, esta manga está muy arriba. Sí, esa manga está muy arriba. Pero bueno, Que me cubra el Se te ve codo. mucho el tatuaje. Se ve mucho el sí, pero te ves bien, amigo. Eso era lo que quería llegar. Ah, gracias, te hermano. ves muy Bien, bien. entonces. Gracias. ¿Cómo estás tú? Bien, contento. Voy a ser papá, como ya lo dijo Chris. Éramos los únicos que faltábamos. Y haremos un episodio más adelante acerca de la paternidad. Buenísimo. El otro día hablé del aborto en el grupo de Es jóvenes. mi tiempo. Y hablábamos acerca de hasta qué momento se le considera al bebé como un
ser humano, ¿verdad? Que es uno de los argumentos pro aborto. Y yo les decía que la neta, desde que nosotros nos dimos cuenta de que íbamos a ser papás, o sea, ese argumento no existe. O sea, sabes que hay vida y es, sí, wow, claro. es hermoso. Ya. Pero bueno. Buenísimo. Vulnerabilidad, episodio número 42. Qué episodio tan vulnerable de hablar. Transparente. ¿El cristiano tiene derecho a sufrir? ¿Será que puede sufrir el creyente? ¿O deberíamos de vivir en una especie de utopía donde todo es bello, donde todo es tranquilo? Le toca sufrir, o sea, nos toca. Es parte de la vida, es parte del desafío de estar en esta tierra. O sea. Ahora, cronológicamente va a llegar un momento en el cual como creyentes estemos alejados de todo tipo de sufrimiento. Pero en este momento... Hablando de la vida eterna. Hablando de la vida eterna, en este momento va a haber momentos complicados, pero Totalmente. justamente queremos ir por ahí para hablar un poquito acerca de límites, características, momentos, cómo afrontarlo y todo esto. Ahora, hace rato, fuera de cámara, fuera de la grabación, mencionaste una frase muy buena de un predicador de la cumbre. De la cumbre, sí. Él decía, hay que aprender a mostrarse vulnerable sabiamente. Responsablemente. Ya. Sí. Y él hablaba sobre poner algún ejemplo de tu propia vida para generar empatía y mostrar, curiosamente, pues que eres vulnerable como cualquier otra persona, Claro. aunque estés en plataforma, pero no tanto al grado, ¿verdad? Que puedas transmitir una idea como de, Claro. pues de desconfianza o algo Ok. más allá de lo que no quieres ¿Tienes ahí el transmitir. significado de vulnerabilidad? Sí, aquí lo tengo. Porque eso va a ayudarnos a encontrar bases muy certeras y ahorita podemos ir a desglosar un poquito acerca de esto. Ya. Sí, dice, la vulnerabilidad es la incapacidad de resistencia cuando se presenta un fenómeno amenazante o la incapacidad para reponerse después de que ha ocurrido un desastre. Sí, o sea, no tener la capacidad, la fuerza Para afrontarlo. para afrontar la situación. Ajá. Ahora, las situaciones de la vida suceden, ¿no? Claro. En los ámbitos diferentes en el cual estamos involucrados. Sí. Podremos hablar mucho acerca del liderazgo, el cual Ajá. quizá en nuestra edad, nuestra temporada lo estamos viviendo, lo estamos experimentando y en lo personal, y creo que Sí. lo podrán hablar ustedes también, estamos experimentando desafíos. Pero también del creyente común. Sí, claro. Porque también tiene una carga muy fuerte. Creo que el creyente, no sé si llamarle común, pero el creyente que no ocupa un puesto de liderazgo en la iglesia, también necesita saberlo llevar de manera correcta porque hay que ser responsables, ¿no? Sí. Y responsabilidad en muchos aspectos, pero ahorita vamos a eso. Y nos gustaría hablar o basarnos en una de las dos cartas que Pablo escribe a Timoteo. Y esas cartas se caracterizan por ser instrucciones. Ya. Instrucciones de Pablo como pastor a Timoteo, su oveja, que ocupaba un puesto importante, un puesto de liderazgo, que pastoreaba. Y como que de alguna u otra forma Pablo lo empieza a preparar, ¿no? Y Sí. parte de la preparación es... Que las cartas de Timoteo entran dentro de las cartas pastorales, ¿no? Totalmente. De Pablo. Totalmente. Sí. Segunda de Timoteo 2:1 dice: Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. No nos vamos a ir palabra por palabra. Ahora, bueno, perdón que te interrumpa, pero me llama la atención Adelante. que Pablo habla sobre ser fuerte por medio de la gracia. Ya. Pero vulnerable es ser débil. Sí. Es una persona vulnerable, es aquella que no tiene la fuerza para reponerse o para resistir a la amenaza que se presenta. Pero Pablo le dice a Timoteo, sé fuerte por medio de la gracia. No por medio de un esfuerzo No por medio humano. de un esfuerzo humano, sino Sí. sé fuerte, la fuerza proviene de la gracia que Dios le da a través de Cristo Jesús. Sí. Sí, Para resistir los embates de una vida vulnerable. claro. Sí, Porque iba a ser vulnerable. De hecho, el apóstol Pablo dice, cuando soy débil, entonces soy fuerte Ya. por medio de Cristo Jesús. Cuando Sí. soy vulnerable, soy fuerte. Eso. Sí, Sí. sí. Cuando soy vulnerable en la gracia, Sí, claro. entonces soy fuerte. Cuando soy vulnerable Sí. en mis fuerzas, entonces Sí. Claro. es un caos. Y Timoteo estaba dirigiendo una iglesia en donde se estaban enseñando doctrinas falsas, en donde gente tal vez más grande y estudiada estaba mezclando ciertas doctrinas que la gente empezaba a creer.
¿verdad? Y empezaban a mezclarse tanto así que Pablo le dice, oye, tienes que hacer algo por esto. Y eso es complicado, ¿no? Bueno, no sé, ¿verdad? Sí, claro. No sé qué tan difícil resulta. A mí me resulta muy difícil decir, oye, es que creo que esta cierta práctica no está yendo por el camino correcto, ¿no? Sí. Entonces Pablo le está diciendo, o sea, tienes que encontrar a través de Dios la fuerza y apreciar la gracia que se te ha dado, porque estás ahí por gracia, ¿no? Claro. Entonces, es lo mismo que le pasó a Elías, cuando está ahí triste diciendo, si quieres, mátame, Dios. Sí. O sea, en pocas palabras le está diciendo, mátame porque estoy cansado. Mira, he predicado, les he dicho de lo que tú me has hablado, las profecías que quieras. Dice, y han matado a todos los profetas que eran seguidores tuyos, ¿verdad? Y Dios le dice, hey, Elías, ve, come, levántate, sigue, tienes que seguir, ¿verdad? Claro. Y de esa manera encuentra fuerza en Dios, se fortalece en Dios, ¿no? Es vulnerable. Sí. Y eso está muy padre porque Dios no lo esconde en la Biblia. Sí. Ahora, fíjate, ahorita hablamos acerca del ser vulnerable, es decir, mostrarte débil con responsabilidad. Ajá. Y creo que aquí este primer versículo nos agrega una clave importantísima. Mi querido hijo. O sea, la figura pastoral que Pablo ocupaba en la vida de Timoteo se presta para poder vivir una relación transparente. Claro. Entonces creo que cuando el dolor o cuando el sufrimiento humano viene a tocar a la vida del creyente, tenemos que encontrar una figura de confianza para mostrarnos transparentes con ellos. Claro. En este caso, nuestros pastores, nuestros líderes, nuestros amigos cercanos nos pueden fortalecer. Creo que la idea es aprender a mostrarte vulnerable con las personas correctas. Sí, con responsabilidad. Porque mostrar vulnerabilidad es exponer ciertas áreas de tu vida que son sensibles, que merecen cierto cuidado y atención. Sí. Y que hay personas que no saben lidiar con eso. Y si tú das acceso a ciertas áreas de tu vida a las personas equivocadas, van a tener acceso a cierta información y puede venir un daño en lugar de una edificación. Pero mostrarte vulnerable con las personas correctas también es importante. Porque cuando una persona está en depresión, en desánimo, tiende quizá a mostrarse vulnerable con las personas incorrectas, anda divulgando sus situaciones, ¿verdad? En lugar de ser edificado, pues sale más herido, ¿no? Claro. Y sobre todo porque aquello que vas a hablar tiene que ser muy atesorable, ¿no? Porque normalmente son cosas o circunstancias que hay en tu corazón que no son fáciles de llevar y es importante atesorarlo de manera correcta. Entonces, la primera parte que quisiéramos dejarte el día de hoy es ser vulnerable, vive esa vulnerabilidad con las personas correctas. Por eso es la importancia de llevar a cabo una vida cercana a un pastor, a un líder, a una persona que pueda ser madura. Y que se vale, o sea, que se vale, o sea, que te des esa oportunidad, ¿no? O sea, de mostrarte transparente, de mostrar quién tú eres, normal, o sea, de mostrar tus luchas, tus debilidades, tu fragilidad. Es parte, ¿no? O sea, me recuerda la historia de David cuando peca con Betsabé y después mata a su esposo y después aparece el profeta Natán y lo confronta. Sí. Ahora, David no lo había expresado, pero Natán sabía, ¿verdad? Y utiliza una historia y él la reconoce y dice, ese soy yo, ¿verdad? Reconoce su vulnerabilidad. Natán le dice, tienes que arrepentirte y le da ciertas instrucciones para que esa vulnerabilidad, ¿verdad?, se convierta en una responsabilidad. Claro. Y cambia, no lo vuelve a hacer, ¿no? Entonces, creo que en esta parte de ser vulnerables con las personas correctas, esas personas son las que nos van a ayudar a avanzar, no a quedarnos en el mismo lugar. Y eso es responsabilidad, porque a veces somos vulnerables con todo el mundo. Sí. Y estamos o terminamos más lastimados, más vulnerables y andamos por la calle de la amargura todos los días, o sea, y no es la idea. Por eso está diciendo Luis, está afirmando lo que dijo este predicador de ser responsables. ¿Con quién lo vas a hablar? ¿Con alguien de autoridad? ¿Con alguien que vive la gracia del Señor? O sea, no, ser vulnerable no es estar dando lástima. Claro. Eso es muy importante que tenemos que entender. Y que es algo, aunque, como dicen los gringos, it's okay, o sea, está bien, se vale, ¿verdad? Ser vulnerable, pero hay mucho cuidado en la Biblia, en los hombres de Dios. O sea, por ejemplo, aunque la Biblia nos muestra la vulnerabilidad de
de los líderes en la iglesia, o sea, de hombres de Dios, claro, que están ahí, hay al mismo tiempo hay responsabilidad. Ajá. O sea, Pablo decía, yo soy vulnerable en muchos sentidos, pero la gracia de Dios me levanta. Pero Dios me conforta, o sea, etcétera, ¿no? Sí. Y la vulnerabilidad es una estación. Sí, no puede ser algo no te permanente. puedes, exacto. Y lo que nos va a ayudar a salir de ahí son las verdades de Dios. Sí. Porque a veces la gente viene, ¿verdad? Y empieza a contárselo a todos, esperando que alguien le diga lo que quiere escuchar. Sí. ¿no? Sí. Entonces, hasta que no lo escucha, se tranquiliza. Sí. ¿no? Pero eso no lo ayuda. Sigue en la misma situación, Claro, permanecen claro. en ello, ¿verdad? Entonces, necesitamos las verdades de Dios. Sí. Cuando Natán va con David, le dice, tienes que arrepentirte. O sea, has fallado. Le dan una pastillita de conmiseración, que un mejoralito de conmiseración, o sea, que un momento lo hace, verdad, como que me sentí importante, ¿no? Porque atraje la atención de cierta persona o algo por el estilo, pero al final de cuentas termina siendo más triste el tema, o sea. Por ejemplo, Jesús en el Getsemaní se muestra vulnerable. Ajá, Sí. ajá. Pero nos habla de que él, para llegar al momento del más vulnerable de la noche antes de la crucifixión y del arresto, Sí. se aparta al punto de quedar en un círculo muy reducido de sus discípulos y no se muestra vulnerable con todos, Claro. únicamente con estos más allegados, Sí. ¿verdad? Lo seguía mucha gente, pero solamente con estos pocos es donde se muestra, dice, siento desfallecer, siento morir, claro. ayúdenme en oración. Se muestra vulnerable responsablemente, ni finge que lo puede todo, Claro. que es irresponsable, Ajá. ni se muestra vulnerable con todo mundo, ¿verdad? Sino con los que sabe que van a estar ahí, ¿no? Claro. Ahora, es muy, muy importante llevar a cabo esta parte que dices, Chris, de que la vulnerabilidad sea una estación, no sea algo permanente. Porque conoces a personas que las ves seguido en esa estación y a veces pareciera como que si todo su alrededor dejara de fructificar, porque están estacionados en la vulnerabilidad y no han avanzado. Pero yo pienso que si pudiéramos hablar un poco acerca de qué estrategias puede llevar a cabo una persona para atender el consejo que le va a ayudar a salir de esa estación de vulnerabilidad. Recuerdo que en alguna ocasión estaba con una persona en mi oficina ahí dando consejería, y esta persona mostraba, ¿verdad?, unos signos de depresión y mucha falta de identidad. Y recuerdo que tuvimos un tiempo de oración y de ministración y de adoración al Señor. Y cuando terminamos, la persona me decía, dice, wow, es que a mí me gustaría experimentar esto que experimentamos juntos siempre. Y yo le decía, pues es que mira, no hay un secreto. Lo único que tienes que hacer es practicarlo en casa. Claro. Sí. Buscar al Señor como lo hicimos hace unos instantes. Oramos, comenzamos a adorarle y nos dejamos llevar por su presencia. Pero muchas veces esto, aunque pareciera fácil para las personas, se convierte en algo muy complicado de llevar a cabo. Y a veces la raíz se encuentra en que a las personas les agrada estar estacionados ahí. Claro. Sí. Les gusta. Sí, es que es una estación, o sea, agradable para ellos. Sí. O sea, es una estación agradable. O sea, de tener autolástima, vivir con autolástima es como tener la atención de gente y en cierto sentido es agradable. Sí, están consiguiendo amor y atención de la forma incorrecta. Exactamente. Ahora, acá está diciendo Pablo a Timoteo, tú, verso 3, 2 Timoteo 2:3, tú como buen soldado de Jesucristo debes estar dispuesto a sufrir por él. O sea, tienes que aceptarlo. O sea, tienes que abrazar esto, abrazar el sufrimiento. O sea, ¿por qué? Porque estás en esta vida, estás en Cristo, pero tienes que abrazar el sufrimiento. Claro. Jesús no le dio la vuelta al sufrimiento. Exacto. Sí, o sea, lo aceptó el sufrimiento como parte de la vida, porque Dios siempre ha prometido estar con nosotros. Sí. No evitarnos el sufrimiento, sino estar con nosotros. Estar con nosotros en medio de nuestra vulnerabilidad. Sí. Y de ahí surge tantos pensamientos, ¿no? Como mucha gente que se pregunta, es que ¿por qué Dios permite esto? Ajá. Es que ¿por qué Dios permite el hambre? Es que porque están viviendo en esa ¿cómo se llama? En esa decadencia emocional, espiritual, ¿verdad? Y no se dan cuenta de que eso Dios puede convertirlo en algo mejor. Este fin de semana hablamos con una amiga y hermana de la iglesia que está pasando por un momento difícil
Y yo le platicaba, le digo, en el Antiguo Testamento, cuando una persona perdía a su familiar, dice que se vestía de luto. O sea, eso estaba interesante. Y tenía cierta ropa, cierta vestimenta, que la gente se daba cuenta de la vulnerabilidad. Sabía lo que había pasado, ¿verdad? Pero Dios dice, vendrá un tiempo en el que ustedes tienen que salir de ahí. Y me estoy acordando de una historia cuando Pablo en Romanos, ¿verdad? Cuando llega a Roma y él trabajaba haciendo carpas, y sus carpas las hacía de silicio. Yo le decía a ella, tu luto tiene que mostrarse, está bueno, ¿verdad? El silicio, porque usaban el silicio en los momentos de luto. Y le decía, pero ese luto, ese silicio, se tiene que convertir en algo diferente. Sí. Tienes que salir de ahí. Claro. El silicio se tiene que convertir. Sí. ¿No? Y entonces, Pablo apreció esto, ¿no? Se dio cuenta que el silicio era una tela que ayudaba a soportar el calor y ciertas temperaturas, y es por eso que las hacía de ese material, ¿no? Entonces, como vemos, esta parte en la que Dios sí nos lo permite, pero no puede ser toda la vida. Ahora, es bien importante identificar de dónde viene el sufrimiento que está provocando vulnerabilidad en tu vida. Creo que puede venir de 3 momentos o de 3 partes. Primero, puede ser un sufrimiento que tú mismo estás ocasionando. Claro. Sí. Por una conducta que tú estás llevando a cabo, como lo que le pasó a David, ¿verdad? O sea, él es instruido a girar la manera en la cual estaba viviendo porque él mismo se estaba ocasionando el sufrimiento. Segundo, el sufrimiento puede venir a costa de otros, por el pecado, por la misma naturaleza pecaminosa que hay en otros. Entonces el pecado llega y toca la puerta por medio de una injusticia. Pero tercero, creo que hay cierto sufrimiento que Dios permite que llegue a nuestras vidas. Sí. Claro. Bueno, le pasó a Job. Ahí va, sí. O sea, Dios, fíjese, el diablo ni en cuenta. Sí. Satanás ni en cuenta. Y Dios busca a Satanás, conversa con Satanás. Eso está muy fuerte, ¿no? Pero se presenta delante de Dios, o sea, ¿dónde andabas? Y por cierto, o sea, Satanás, ¿verdad? Le rinde cuentas a Dios, o sea, hasta final de cuentas se rinde ante él, pero el punto es de que dice, oye, ¿no has considerado a mi siervo Job? Sí. Que no hay hombre como él, o sea, temeroso de Dios, etcétera, o sea, y le da la oportunidad, dice, hazle lo que quieras, nada más no lo toques, o sea, no lo mates. Sí. ¿Sí? Y obviamente le da una tunda, o sea, le quita todo, y al final vemos cómo Dios, yo creo que podía haber presumido mucho más a Job que al principio, ¿no? O sea, así como que, porque dice la Biblia, en todo esto Job no pecó contra Dios. Claro. Sí. Y ese creo que es parte del objetivo, o sea, cuando dejas que Dios, pues ahora sí que llega una prueba quizá, y dejas que Dios esté contigo al mismo tiempo, ¿verdad? Y lo aceptas. Es que el sufrimiento puede llegar a esas 3 formas, pero hay algo que no es negociable, y hay algo una invitación que Pablo hace a Timoteo. Soporta el sufrimiento conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Está hablando de un acompañamiento personal, ¿verdad? Que le está diciendo a Pablo, pero también en compañía de Cristo. Y con soldado creo que también va implícita la idea de propósito, ¿verdad? Sufre penalidades o soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado, o sea, no sin propósito, no sin objetivo, sino que hay un propósito, como el soldado sufre no sin propósito, sino con un objetivo, con una misión, a veces hasta mayor que él, ¿verdad? Soportar el sufrimiento tiene que ver con algo objetivo y no sin sentido, ¿no? Sí. O sea, por ejemplo, en segunda carta a los Corintios capítulo 12, Pablo está hablando acerca de las revelaciones que Dios le ha concedido tener y todo eso, pero al mismo tiempo está hablando de su vulnerabilidad, de sus desafíos, de lo que está, del sufrimiento que está pasando. O sea, entonces, por ejemplo, dice, por eso, para que no me llene de orgullo, padezco de algo muy grave. Es como si Satanás me clavara una espina en el cuerpo para hacerme sufrir. 3 veces le he pedido a Dios que me quite este sufrimiento. Ahora, ese es Pablo. Claro. Pero Dios me ha contestado, mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. O sea, entonces, cuando eres débil, entonces eres fuerte. Claro. Sí. Y creo que para comunicar efectivamente el evangelio
se necesita ser consciente de lo vulnerable que somos. Sí. Porque creo que un predicador, una persona que habla el mensaje de parte de Dios, y no entiende que ese mensaje también es para él y muestra cómo ha afectado y cómo ha bendecido su vida, es decir, se muestra vulnerable, no va a poder tener el impacto en la vida de otros. Creo que para comunicar efectivamente muchos tipos de mensajes, pero en especial el evangelio, la verdad de Cristo, hay que aprender a mostrarse vulnerable. Sí. Y cómo el evangelio me ha sostenido a mí, porque yo soy débil también. El evangelio ha venido a ser mi fuerza, ¿no? Y eso le da ese como, es lo que Pablo estaba diciendo, comunica efectivamente al mostrarse vulnerable. Porque la arrogancia en el predicador, la arrogancia en el evangelista, ¿verdad? Sí. Tiende a levantar una barrera, y a veces lo que la gente llega a entender por la falta de entender esto, es que aquel que está en la plataforma, en el micrófono, tiene una vida más elevada que la mía. Por eso le es fácil hablar de vivir de esa forma, pero yo estoy acá. Oh, sí, claro. Ahora, algo bien importante, nosotros no somos los que dictamos o medimos qué clase de lucha va a tener cada persona. O sea, porque yo puedo pensar que a lo mejor un gran predicador de la cumbre global de liderazgo no está pasando por una crisis, o sea, y sí puede estarla pasando. Claro. O sea, solo porque quizás decimos, bueno, él qué necesidad puede estar teniendo. Bueno, no sé, ¿verdad? O sea, pero la hay. Sí, claro. O sea, en la alta alcurnia ministerial y en los mortales, ¿no? O sea, la existe, pero nosotros no somos quien medimos. Sí, claro. Nosotros no somos jueces para decir si esa persona está sufriendo o no. Porque puede ser que a veces puede llegar momentos difíciles de fragilidad en tu cuerpo, en tu mente, como por ejemplo cosas como la ansiedad, que es una debilidad, que es una fragilidad que tú ni pediste, ni querías, y a veces puede llegar en momentos buenos de la vida. Claro. Cuando estás pasando una buena temporada. La Biblia habla, por ejemplo, en el libro de Eclesiastés, nos habla de la fragilidad del cuerpo, y eso es que la Biblia nos recuerda que somos vulnerables. Sí. Creo que hay que aprender a entender que somos vulnerables en cualquier momento. La enfermedad, que se detone alguna enfermedad, un desbalance en algún químico cerebral, ¿verdad? Sí. Eso creo que nos ayuda a ser sabios, a poner nuestra vida en Dios y entender que somos vulnerables a cualquier tipo de situación. Y que no somos inmortales, que no somos intocables, sino que somos vulnerables. Claro. Y que nuestra vida depende de Dios. En cualquier momento podemos padecer algo por nuestra vulnerabilidad que pueda acarrear sufrimiento en nuestras vidas. Sí. Ahora, ¿qué opinan del detener todo cuando estás atravesando por un momento de vulnerabilidad? O sea, del decir, ¿sabes qué? Se me viene a la mente, ¿no? La mujer o el hombre que está sirviendo a Dios, pero que está pasando por un momento de vulnerabilidad, de sufrimiento, y que dice, quiero detener las cosas. Okay. ¿Qué tan válido es? Creo que para salir de la vulnerabilidad también se tiene que planear, ¿no? Porque no solamente esperar a que Dios nos saque de la vulnerabilidad. Claro. Yo tengo que planear cómo voy a salir de ese momento vulnerable, ¿no? Entonces, tal vez sea detenerme un poco, tal vez sea, no sé, ¿verdad? Hacer algunos movimientos importantes en mi vida que me van a ayudar, ¿verdad? Porque no se vale justificar el hecho. Pero ponerle ¿te refieres a ponerle una fecha de caducidad a ese... Una fecha de caducidad. A ese descanso, ese break. Exacto, y poner las herramientas necesarias para poder... Es que la idea es esto, es hacer algo. Sí. Porque no nos podemos quedar ahí parados diciendo, Dios, tú me vas a ayudar, en ti confío y aquí estoy. Claro. ¿Verdad? Y no hacer nada. Sí. No, al contrario, creo que Jesús fue bien claro. Todo el que esté cansado y cargado, ¿verdad? Venga a mí. Sí, claro. O sea, está hablando de un intento. Intentas hacer algo, ¿verdad? Sí, claro. Entonces creo que necesitamos planearlo. Claro. Escuchábamos a una amiga que decía que perdió a su papá y decía, le he puesto fin a mi luto. Wow. Sí. Le he puesto fin, ¿verdad? Tengo que vivir, tengo que avanzar. Entonces es donde el versículo es bien claro, ¿verdad? Donde las lágrimas se convierten en gozo, se convierten en alegría. Entonces creo que también se planea. Sí, claro. Ahora cada caso es diferente. Sí. O sea, hay, por ejemplo, momentos, por ejemplo, una crisis, algo que llega, pum, de golpe y te sacude por completo. Entonces, hay que ver, o sea, hay que estar atentos, pero hay otras circunstancias de fragilidad que nos van alertando.
Entonces, en esas alertas es donde tú puedes empezar a hacer algo, como decía Cristo. O sea, necesitas empezar a planear, a hacer algo. O sea, por ejemplo, si tú tienes un problema de ansiedad, por ejemplo, que es una fragilidad, necesitas empezar a hacer cosas prácticas, como el ejercicio, comer bien, dormir bien, ir a consejería, o sea, varias cosas importantes, ¿no? Sí. Al respecto de eso. ¿Por qué? Porque tu cuerpo te está diciendo, estoy cansado. Estoy cansado y por eso estoy teniendo estas reacciones de miedos, ¿verdad? De temores y todo eso. Entonces, necesitas atender ese tipo de cosas. Pero habrá momentos donde sí definitivamente tendrá que ser muy necesario el tema de ausentarse un tiempo. Sí, claro. Aislarse un tiempo. Lo que le pasó a David, ¿no? Estaba siendo perseguido y va un tiempo a meterse en una cueva a buscar a Dios. Y en medio de esa cueva no solamente él encuentra la recuperación, sino también ayuda a personas a recuperarse y sale de ahí, ¿verdad? Luchando y enfrentándose a otras cosas, ¿verdad? Pero sale renovado. Claro. Sale renovado. O sea que Dios no nos nos quiere ayudar a renovarnos, ¿verdad? Yo creo que la vulnerabilidad puede ser un paso para llegar a una transformación en nuestra vida. Claro. Entonces, ser transparentes y dejar que otros te ayuden. O sea, dejar que otros, ahora sí que, no sé si te ayuden a iluminar tu vida, traer luz a tu vida acerca de ciertas áreas. Es bien importante. ¿El liderazgo cristiano te hará vulnerable? Porque, por ejemplo, en el caso de Pablo, vemos a un Pablo padeciendo un montón de cosas, ¿no? La traición de algunas personas, gente que se le oponía, gente que le abandonó, y muestra un Pablo muy vulnerable, ¿no? Entre más liderazgo, creo que eres más propenso a la vulnerabilidad, ¿no? Sí, yo creo que empiezas a experimentar otro tipo de vulnerabilidad cuando estás como un creyente común, ¿verdad? Que asiste los domingos, a diferencia de cuando empiezas a desarrollar un liderazgo, empiezas a romper esas burbujas, ¿no? Como que, todo es lindo, todo es hermoso, pero creo que es cuando más expuestos estamos a padecer por ciertas circunstancias. De hecho, en el versículo número 9, dice, debido a que predico esta buena noticia, estamos en 2 de Timoteo 2:9, debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal. Pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si esta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. Sí, claro. Predestinación. Por eso Pablo también en Corintios... Hablemos de predestinación. Vamos a hablar de predestinación algún día de estos. Sí, claro. Bueno, Pablo en Corintios, me estoy acordando, no me acuerdo si es en Corintios, cuando empieza a hablar de en estas vasijas de barro, ¿verdad? Ha puesto Dios, parafraseándolo, el evangelio. Claro. Entonces, wow, qué interesante, porque una vasija de barro es frágil. Sí, claro. Sabes que si se cae se va a caer, ¿no? Entonces creo que el estar expuesto, ¿verdad? Va a mostrar nuestra fragilidad. Moisés, ¿verdad? Cuando él empieza a liderar al pueblo de Israel, los lleva a Egipto y la gente dice, ¿ahora qué nos sacaste acá? Claro. ¿No? Se encontraba en esos momentos y me acuerdo mucho cuando él va, ¿verdad? Con su suegro Jetro le dice, ¿qué hay? Dame un consejo. No, necesito que me des un consejo. Y él empieza a liderar, pero no fue fácil. Sí, claro. No fue fácil. Sí, es que la vulnerabilidad muestra en gran manera la gloria de Cristo. Sí. Wow. O sea, fíjate, volviendo a 2 Corintios 12, mi amor es todo lo que necesita, le está diciendo Dios al apóstol Pablo. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad para que el poder de Cristo se muestre en mí. O sea, para que no sea yo, sino que el poder de Cristo se muestre en mí. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido y de tener necesidades y dificultades para ser fiel a Cristo. O sea, a veces vulnerabilidad nos hace ser fieles a Cristo. Claro. Wow. O sea, vulnerabilidad nos puede caer en pecado, pero también nos lo puedes guiar, direccionar totalmente a glorificar, ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Sí, claro, que soy vulnerable. Sí. Wow. Ahora, renunciar es una opción. Renunciar a Sí, pero creo que la opción no es renunciar en un momento de vulnerabilidad.
Okay. Y no puedes tomar una decisión en un mal momento. Renunciar a un ministerio, renunciar no tanto a tu fe, pero a lo mejor sí a una responsabilidad. Pero en un momento de vulnerabilidad lo veo arriesgado. Creo que es ahí donde puedes echar mano de otros para saber si solamente es un bache en el que te encuentras. Sí. O realmente la decisión. O sea que si eres pastor, un lunes no puedes renunciar. No renuncies un domingo un lunes. Un lunes y en medio de una crisis. Sí. No, claro. O sea, es como esta parte de no tomes decisiones en medio de una emoción muy fuerte. Es que puede ser clave para tu liderazgo, ¿no? Sí, para tu forma de sobrellevarlo. Claro. Estaba escuchando la otra vez en un documental de animales, ¿verdad? En serio. Hay un animal que es el berrendo. Humanas. Sí, hay un animal que se llama el berrendo peninsular, que es uno de los animales más veloces del mundo. Y ese berrendo peninsular, aunque no lo crean, nació y se formó en las fronteras de México y Estados Unidos. Y dice que ese animal no era de los más veloces del mundo, pero dice que de Estados Unidos venían los pumas a perseguirlos y los alcanzaban siempre. Entonces hubo un momento, ¿verdad?, en que ellos tuvieron que ser más veloces para que los pumas no acabaran con su vida y se volvieron de los más veloces del mundo, ¿verdad? Hay un dato ahí que ellos dan y se me hizo muy interesante porque creo que esos momentos de vulnerabilidad pueden ser clave, para llevar a un liderazgo fuerte y un liderazgo cimentado, ¿verdad? Claro. Entonces creo que puede ser algo clave en el que Dios nos está permitiendo ser vulnerable, ¿verdad? Sí. Llegar a esta metamorfosis, ¿verdad? Para poder ayudarnos a transformar nuestro pensamiento, nuestra fe, a fortalecerla aún más. Y creo que por eso pienso, ¿verdad?, que no es el momento ideal para tomar una decisión. Sí, creo que la idea de estos momentos de vulnerabilidad, lo decía mi esposa el fin de semana, es sacar lo mejor, porque puedes sacar lo peor de ti o puedes sacar lo mejor de ti. Sí. Pero creo que esta parte, ¿no?, de apoyarte de manera precisa en momentos de vulnerabilidad de la persona o de las personas correctas es clave. Porque puede haber personas que en medio de tu vulnerabilidad sumen de manera errónea a ello y te digan, sí, renuncia, es momento, hazlo. Claro. Pero creo que hay una serie de cosas que puede dejar de manera positiva una persona que te está apoyando. Es que renunciar, híjole, hay muchas cosas antes. Sí. O sea, puede haber muchas cosas antes. A menos que sea una situación que sí puede llegar a ser muy necesaria en el momento. Claro. O sea, ¿qué es una enfermedad? O sea, y no necesariamente es una vulnerabilidad, es una necesidad. Sí. Es necesario parar y atender una situación del cuerpo. Pero, por ejemplo, una persona que puedes confundir vulnerabilidad con estar cansado. Claro. Ok. O sea, estar cansado a veces... como ahorita o estar cansado. O estar cansado te hace vulnerable, ¿no? Estoy muy feliz. Entonces, si estás cansado, descansa. Ajá. Wow. Y Dios va a renovar tus fuerzas. La clave. O sea, pero no perder la practicidad. Sí. O sea, estar, por ejemplo, estar vulnerable a veces puede ser por demasiadas actividades, es cansancio de tantas actividades y tienes que aprender a decir no, gracias. O sea, y enfocarte y conocer tus límites, etcétera. O sea, ahora, como lo decía Chris hace un momento, planearlo de manera correcta, porque a mí me ha tocado platicar con personas que dicen, oye, queremos tomarnos un descanso, hablando específicamente del ministerio, de algo del ministerio. Y dices, ok, está bien, date este descanso porque lo necesitas, estás vulnerable, pero es importante que tomes decisiones que te van a ayudar a salir de ahí, porque hay personas que se desconectan totalmente. Sí, claro. Y es lo que pasa con muchos seguidores de Jesús, ¿no? Pasan por un momento así y se alejan de Dios, ¿verdad? Entonces... o algo pasa en la iglesia y se alejan de Dios, ¿no? No tienen un plan tampoco. Exacto. No tienen un plan de acción que voy a hacer. A veces simplemente no es lo mismo descansar que echarte a la cama nada más así. Claro. Porque sí, o sea, no, hay que descansar, pero hacer algo práctico también. Sí, claro. Hacer algo que tenga continuidad. De tal manera que tenga una fecha de caducidad, una fecha de salida, por lo menos de áreas. A lo mejor no el 100%, pero sí un momento suficiente para poder seguir adelante con el enfoque que Dios te ha llamado, con lo que Dios te ha llamado a hacer. Ahora,
Amigos, no sé ustedes qué piensen, pero yo creo y coincidimos en esto, que en la Biblia hay muchos momentos en los cuales se nos deja bien en claro que vamos a atravesar por el sufrimiento. Incluso habla acerca de una semejanza con la pureza del oro y nuestra fe, cuando pasa por el fuego. Sí, dice que ahí seremos pulidos, ¿no? Sí. Entonces, ahí es una parte importante en donde será probada nuestra fe. Y creo que la vulnerabilidad es un buen filtro para probar nuestra fe, para que nuestra fe sea probada, ¿no? Vale la pena. Entonces, sí. atravesar de manera correcta y precisa los momentos de vulnerabilidad. Que dejen de ser una estación y que dice la Biblia que el Señor terminará la obra que inició en nosotros. Y me gustaría terminar de manera muy precisa con 2 de Timoteo 2:11, que es una declaración que Pablo hace. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Y es como una especie de afirmación para aquellos que pasan y atraviesan de manera correcta momentos de sufrimiento y vulnerabilidad. Dice, si morimos con Él, entonces también viviremos con Él. Wow. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Eso es tremendo. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. La fidelidad de Dios. Claro. Wow. Es como gracia, ¿no? Porque ahora en medio de la infidelidad, Él es fiel. Sí. Me acuerdo de cuando Pedro, o sea, lo niega 3 veces. Ahora la Biblia no lo esconde. Y después vemos las cartas de Pedro y vemos a un hombre diferente, ¿verdad? Porque él decidió no quedarse ahí. Él, después de que Jesús resucita, va y lo busca. O sea, está chido que Pedro no quiere mostrarse vulnerable cuando Jesús le dice que si lo ama y Pedro dice, no te voy a traicionar. O sea, no está siendo vulnerable, no está siendo consciente de que en cualquier momento puede afectar esta cuestión. Y vaya que tenía enfrente a una persona que era la ideal para mostrarse vulnerable. Jesús mismo. Claro. Pero creo que el momento de Pedro había sido muy vergonzoso porque fue algo que Jesús le había dicho, me vas a negar, me vas a negar, me vas a negar. Eres vulnerable, le estaba diciendo el Señor. Sí, pero él no quiso aceptar la vulnerabilidad y quizá este espíritu egoísta, ¿verdad? Que a veces está en el ser humano de no aceptar que somos débiles. Uh-huh. Otra cuestión es decir, Señor, tienes razón, en cualquier momento puedo ser vulnerable y puedo ser vulnerable al temor, a la angustia, al miedo de ser torturado como voy a ver qué va a suceder contigo y posiblemente te niegue. Pero Pedro no consideró ser vulnerable y se topa con la realidad de que es vulnerable, ¿no? Uh-huh. Así es. Ahora, perdón, una pregunta. ¿Creen que la parte de la vulnerabilidad tiene que ver con la personalidad de una persona? O sea, ¿creen que haya personas más vulnerables que otras? Vulnerables que otras? Yo creo que sí. Yo creo que todos somos vulnerables, o todos podemos entrar en momentos de vulnerabilidad, pero hay formas diferentes de manejar la vulnerabilidad. Por ejemplo, a Pastor, yo nunca lo he visto deshecho, destrozado, ¿verdad? Y aun cuando nos abren las puertas de su corazón y de su casa, nunca me ha tocado verlo, pero no creo que sea exento de pasar por momentos dolorosos, pero creo que lo sabe manejar muy bien. Pero creo que esa fortaleza proviene del saberse vulnerable, ¿no? Sí. Porque es como el principio de las palmeras con el viento, ¿no? La resistencia proviene de ser flexibles ante la fuerza del viento, no resistirse al viento, es decir, no me voy a doblar, sino ceder un poco al viento, es decir, me muestro vulnerable para al mismo tiempo generar resiliencia y reponerme a la prueba en base a mi vulnerabilidad. Sí. O sea, podríamos decir incluso que la vulnerabilidad debe ser como una especie de práctica. O sea, practicar la vulnerabilidad correcta, responsable, para que la vulnerabilidad difícil no sea tan difícil. Es que un hecho es que sí, o sea, Dios solo hay uno, ¿verdad? Y no somos nosotros. Porque muchas veces vuelvo al mismo punto del inicio, ¿verdad? Hablar de vulnerabilidad no únicamente se trata de hablar de líderes, también se trata de hablar de personas que están en Cristo. Claro. Pero bueno, sí, hermano, está chido eso, pero creo que hablar de vulnerabilidad es hablar de seres humanos.
Claro. Sí. Claro. De Si la no estamos, persona en sí, general, claro. Ajá, a eso me refiero. Entonces, es algo que absolutamente todos, a lo cual todos estamos exentos y todos vamos a atravesar. Aquí el detalle es darnos el permiso, porque hay personas como Pedro, ¿verdad?, que no se daban el permiso por muchas circunstancias, y esto, aunque no lo parezca, te hace estancarte más en momentos complicados en tu vida. Ahora, Luis dijo una palabra bien clave, que es la resiliencia, Sí. ¿no? Y saber qué vamos a hacer en medio de ese momento, ¿no? Me estoy acordando de Moisés, cuando pasa un momento difícil y se enoja y golpea la peña, ¿verdad? Así, casi blasfemando contra Dios. Entonces, no se toma el tiempo para solucionar el problema, sino que se deja guiar por las emociones, por el momento, ¿verdad? Y a veces pasa así en el ser humano. Nos dejamos guiar por las emociones y no tomamos una decisión sabia. No vemos cómo vamos a solucionar el problema de una manera sabia. Sí. Ahora, creo que también la vulnerabilidad se arregla de una manera sabia. Sí. Sí. Y creo que también es vencer todo este rollo de las apariencias. Ujú. Porque a veces queremos aparentar ser fuertes cuando no lo somos. Sí. Y el Señor demanda fortaleza de nosotros, pero una fortaleza genuina, no una fortaleza disfrazada. Y a veces eso como líderes nos cuesta bastante aceptar que somos débiles, que somos vulnerables, que tenemos batallas, ¿verdad? Y el hecho de aparentarlas definitivamente no es una solución. Creo que Dios desea que lo afrontemos de manera correcta para que pasemos de ser vulnerables a ser fuertes, pero fuertes genuinos. Sí. Yes. Fuertes en él. Fuertes en él. Sí, claro. Very good. Venga. Buenísimo. Bien. Pues ahí está, amigos. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos a lo largo de este episodio número 42. Comparte este episodio con todas las personas que conozcas, que sepas que pueden ser bendecidas por medio de este episodio. Que Dios te bendiga y nos vemos en el Un próximo. abrazo. Bye.